Desde antes de nacer, ya estaba luchando. Así comenzó mi historia. No en una guerra, ni en un campo de batalla, sino en el vientre de mi madre. Mi nombre es Jacob, y mi vida entera fue marcada por una palabra: lucha. Mi madre, Rebeca, sufría mientras yo y mi hermano peleábamos dentro de ella. Desesperada, fue a consultar al Señor, y Él le habló. 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Desde ese momento, el destino ya estaba escrito. Cuando nacimos, Esaú salió primero, cubierto de vello rojo como un manto. Pero yo venía detrás, y no solté su talón. Así fue como me llamaron Jacob, el que toma el talón, el que suplanta. Desde pequeños fuimos diferentes. Esaú, el cazador del campo, fuerte, impulsivo, amado por mi padre Isaac. Yo, en cambio, era tranquilo, más callado, más de tiendas y pensamientos, y el preferido de mi madre. Quizás fue ese favoritismo lo que encendió una chispa entre nosotros, una rivalidad que con los años se volvió fuego. Recuerdo aquel día. Esaú regresó del campo agotado y hambriento. Yo estaba preparando un guiso rojo, humeante, delicioso. Dame ese guiso, me dijo. Véndeme antes tu primogenitura, respondí. Se rió, sin pensar. ¿De qué me sirve si estoy por morir de hambre? Y así, con un plato de lentejas, el destino cambió de manos. Lo que parecía una simple transacción, era en realidad una pieza más en el plan de Dios. Pero no fue la última vez que el destino se torció entre nosotros. Mi madre, recordando la promesa, me ayudó a obtener la bendición que mi padre quería dar a Esaú. Me cubrió los brazos con piel de cabrito y me vistió con las ropas de mi hermano. Temblaba mientras me acercaba al lecho de mi padre, anciano y casi ciego. ¿Eres tú, Esaú, hijo mío?, preguntó. Sí, padre, respondí con la voz entrecortada. Él me tocó, me olió, y me bendijo. Esa bendición cayó sobre mí como fuego, que pueblos te sirvan, y naciones se inclinen ante ti. Pero con ella también vino el peso del engaño. Cuando Esaú lo supo, su grito resonó por toda la casa. Me engañó por segunda vez. Su ira fue tan grande, que juró matarme. Esa noche, mi madre lloró al despedirme. Huye a Harán, donde vive mi hermano Labán. Quédate allí hasta que la furia de tu hermano se calme. Y así comenzó mi exilio. Mientras me alejaba, el desierto se extendía ante mí, y cada paso dolía. Había ganado una bendición, pero había perdido un hogar. No lo sabía entonces, pero aquel viaje sería el inicio de algo mucho más grande que mi huida. Era el principio del encuentro con el Dios que cambiaría mi nombre, mi destino, y mi corazón. Nunca había sentido un silencio tan profundo como el del desierto. El viento silbaba entre las rocas, la arena quemaba mis pies, y el eco de mis pasos era mi única compañía. Huía, no por cobardía, sino por supervivencia. Mi hermano Esaú juró matarme, y mi madre, entre lágrimas, me envió lejos. Atrás quedaba mi hogar, mi familia y todo lo que conocía. Llevaba solo un bastón, un corazón lleno de culpa, y una bendición que todavía no comprendía. El sol cayó, y la noche me envolvió con su manto frío. No tenía tienda, ni fuego, ni compañía. Solo el cielo estrellado, tan inmenso que parecía observarme. Tomé una piedra, la puse como almohada y me recosté sobre la tierra. No imaginaba que en ese lugar solitario, Dios mismo me encontraría. Mientras dormía, vi un sueño, uno que aún hoy puedo describir con cada detalle. Una escalera se elevaba desde la tierra hasta el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En la cima, se alzaba una presencia indescriptible, majestuosa, llena de luz. Y una voz, firme como el trueno y suave como el amanecer, habló sobre mí: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu simiente será como el polvo de la tierra, y en ti serán benditas todas las familias del mundo. He aquí, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a traer a esta tierra. No te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. El aire aún vibraba con aquella voz. Miré alrededor, y todo parecía distinto. El mismo lugar desolado donde me había dormido, ahora era un santuario. Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Caí de rodillas, temblando. No era solo un sueño, era un encuentro. Por primera vez entendí que el Dios de mis padres no era solo una historia heredada, sino una presencia viva, que caminaba conmigo incluso en mi huida.
Tomé la piedra que había usado como almohada y la levanté como altar, derramando aceite sobre ella. Llamé a aquel lugar Betel, la casa de Dios. Y allí, en medio del desierto, hice un voto: si Dios va conmigo, me guarda en este camino, me da pan para comer y vestido para vestir, y me hace volver en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Aquella noche no cambió mis circunstancias, pero cambió mi corazón. Entendí que no estaba solo. Que aun cuando huía, Dios no me abandonaba. Su promesa no era solo para Abraham o Isaac, también era para mí. Y mientras el sol nacía sobre Betel, supe que mi viaje ya no era una fuga, era un llamado. Cuando dejé Betel, lo hice con el corazón encendido por la promesa de Dios. Aún no sabía cómo ni cuándo se cumpliría, pero una cosa era segura: no volvería a ser el mismo. Caminé durante días, cruzando montes y valles, hasta llegar a la tierra de mis antepasados. Fue allí donde la providencia me esperaba, disfrazada de un encuentro junto a un pozo. Recuerdo aquel momento como si hubiera ocurrido ayer. El sol brillaba sobre el agua, y entre las ovejas y los pastores, la vi por primera vez. Raquel. Su rostro irradiaba dulzura, y su sonrisa parecía traer vida al desierto. Mi alma se estremeció. Me acerqué, quité la piedra del pozo y abrevé su rebaño. Y cuando supe que era hija de Labán, hermano de mi madre, comprendí que Dios me había guiado hasta ella. Labán me recibió con brazos abiertos, pero pronto descubrí que sus palabras estaban llenas de miel y de engaño. Trabajé 7 años por Raquel, y cada día de trabajo, cada amanecer de cansancio, lo soporté con alegría, porque mi amor por ella lo hacía todo ligero. Pero la noche de nuestra boda, la oscuridad no solo cubrió el cielo, también mis ojos. Cuando amaneció, y la luz entró en la tienda, mi corazón se quebró. A mi lado no estaba Raquel, sino Lía, su hermana mayor. El hombre que había engañado a su padre, ahora era engañado por su suegro. Labán me miró con una sonrisa calculada y dijo: en nuestra tierra no sea la menor antes que la mayor. Trabaja otros 7 años, y tendrás también a Raquel. 14 años, y los trabajé todos. No por deber, sino por amor. Dios vio mis lágrimas, mis esfuerzos y mi fidelidad. De mis esposas, Lía, Raquel, y sus siervas Bilha y Silpa, nacieron mis 12 hijos, los pilares de lo que más tarde sería el pueblo de Israel. Pero no todo era felicidad. La casa de Labán se volvió una prisión de envidia, manipulación y competencia. Aún así, Dios prosperó mis manos. Mis rebaños crecían, mi familia se multiplicaba, y su favor me seguía a pesar de los engaños. Un día, cuando la tensión con Labán se volvió insoportable, Dios volvió a hablarme. Vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. No lo dudé. Reuní a mi familia, mis siervos y mis ganados, y partí en silencio, bajo la oscuridad de la noche. Pero Labán no tardó en alcanzarme. Hubo reproches, lágrimas, reclamos, hasta que, finalmente, hicimos pacto de paz. Nos despedimos con respeto, y él volvió a su tierra. Mientras lo veía alejarse, comprendí que mi paso por Harán había sido más que una prueba, fue un espejo. Allí entendí lo que significa amar, ser engañado y, sobre todo, aprender que Dios nunca deja de cumplir su palabra, incluso en medio del dolor. Salí de Harán más sabio, más fuerte, y listo para enfrentar el pasado que había dejado atrás. Pero lo que me esperaba en el camino sería una prueba aún más grande: mi encuentro con Esaú. El camino de regreso a Canaán no fue fácil. Cada paso que daba me recordaba un error, una traición, un pasado que aún no había enfrentado. Dios me había prosperado en la tierra de Labán, pero ahora me llamaba a volver, a mirar cara a cara al hermano que juró matarme. Esaú. Cuando supe que venía hacia mí con 400 hombres, un frío recorrió mi cuerpo. No era una simple visita. Era un ejército. Y yo, un hombre con esposas, hijos y rebaños. No tenía armas, solo fe. Esa noche, el peso del pasado se volvió insoportable. Dividí mi campamento en 2, envié regalos por delante, rebaños, siervos, todo lo que tenía, con la esperanza de apaciguar su enojo. Pero mientras todos dormían, yo me quedé solo, junto al río Jaboc. El silencio del desierto fue interrumpido por algo, o alguien. Una presencia misteriosa me atacó. No era un ladrón ni un enemigo común. Era como si el cielo mismo hubiera descendido para enfrentarme. Luchamos toda la noche. Mi cuerpo se desgastaba, pero algo en mí se negaba a rendirse. No podía seguir huyendo. Ni de Dios, ni de mi hermano, ni de mí mismo. Con cada golpe, revivían los recuerdos, el engaño a mi padre, la traición a Esaú, el dolor que había sembrado.
Pero también recordaba la promesa, el sueño en Betel, las palabras de Dios que me habían sostenido. Entonces, aquel ser tocó mi cadera, y sentí un dolor que me dejó cojo para siempre. Aún así, lo abracé con todas mis fuerzas y grité: no te dejaré, si no me bendices. El silencio se hizo eterno. Y en medio de la oscuridad, una voz celestial respondió: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Caí de rodillas, agotado. No solo había luchado con Dios, había luchado contra mí mismo, y finalmente había sido transformado. Al amanecer, el sol se levantó sobre mí, y aunque mi cuerpo cojeaba, mi alma caminaba libre. Al cruzar el río, vi a Saúl a lo lejos. Su figura imponente, su paso firme, su mirada fija en mí. Me incliné 7 veces, esperando lo peor. Pero en lugar de una espada, recibí un abrazo. Mi hermano corrió hacia mí y me rodeó con sus brazos. Ambos lloramos, como si el tiempo se hubiera detenido. El odio se había disuelto en perdón. La promesa, una vez más, había vencido al pasado. Desde aquel día supe que mi nombre nuevo, Israel, no era solo un título, era mi destino. El Dios que me había sostenido en Betel, el que me había acompañado en Harán, y el que me había enfrentado en Jaboc, era el mismo que ahora me daba una nueva identidad, el que lucha y persevera en Dios. Los años pasaron, y el hombre que una vez luchó con Dios se convirtió en un anciano marcado por las huellas del tiempo. Ya no era el Jacob astuto que engañó por una bendición. Ahora era Israel, el hombre que había aprendido que toda victoria verdadera nace del quebranto. Mi vida, aunque bendecida, no fue fácil. Vi nacer a mis hijos, los 12 que serían las tribus de un pueblo, pero también vi el dolor dividir nuestro hogar. Aún recuerdo el día en que Raquel, mi amada, dio a luz a nuestro último hijo. El sol se ocultaba tras las colinas de Efrata cuando escuché su voz quebrarse en el aire. Con su último aliento me miró y dijo: llámalo Benoni, hijo de mi dolor. Pero yo no pude dejarlo así. Lo llamé Benjamín, hijo de mi diestra. Y mientras la sepultábamos en el camino a Belén, sentí que una parte de mi alma quedaba enterrada con ella. Desde entonces, la risa en mis tiendas se volvió más silenciosa. Sin embargo, el golpe más duro aún estaba por llegar. Mi hijo José, el soñador, desapareció. Me dijeron que una bestia lo había devorado. Me mostraron su túnica manchada de sangre. Y aunque algo en mi corazón no quería creerlo, el dolor me doblegó. Aquel día, mi espíritu se quebró. Me negué a ser consolado, porque, ¿cómo se consuela un padre cuando su hijo amado ha sido arrancado de sus brazos? Los años pasaron, y la esperanza se marchitó. Hasta que, cuando mi cabello ya era blanco y mis fuerzas escasas, la noticia imposible llegó: José vive. Es gobernador de Egipto. No lo creí. No podía. Pero cuando vi los carros que Faraón había enviado, supe que Dios, una vez más, había hecho lo que parecía imposible. Fui llevado a Egipto, y cuando vi a mi hijo venir hacia mí, corrí, como un niño. Nos abrazamos largo rato, llorando como si el tiempo se disolviera entre lágrimas. Y entre sollozos le dije: ahora puedo morir, porque he visto tu rostro y sé que vives. Viví mis últimos años en aquella tierra extraña, rodeado de mis hijos, mis nietos y la fidelidad de un Dios que nunca me abandonó. Bendije a Efraín y Manasés, los hijos de José, cruzando mis manos bajo la guía invisible del cielo. Bendije también a cada uno de mis hijos, recordándoles que no eran solo hombres, sino las raíces de una nación. Un pueblo escogido, nacido del polvo, del dolor y de la promesa. Cuando sentí que el final se acercaba, llamé a los míos y les dije: yo voy a ser reunido con mis padres. No me sepulten aquí. Llévenme a Canaán, a la cueva de Macpela, junto a Abraham e Isaac. Y así fue. Mi cuerpo fue llevado de regreso a la tierra prometida, la misma tierra que mis ojos soñaron y mis pies anhelaron. Allí, bajo las encinas de Mamre, descansé al lado de quienes también creyeron sin ver. Y mientras el viento sopla sobre mi tumba, me gusta pensar que susurra lo que aprendí en cada etapa de mi vida, que la fe verdadera no siempre entiende el camino, pero siempre llega al destino. Fui Jacob, el que luchó. Fui Israel, el que perseveró. Y mi vida, con todo su dolor y gloria, fue la prueba viva de que el Dios de mis padres cumple lo que promete, aunque tarde una vida entera en hacerlo.